Hola amigos, seguimos con nuestro curso de Gracia y Pecado y en esta segunda parte hablaremos sobre los aportes que han tenido Santo Tomás de Aquino, también lo que ha sido la reforma con Lutero, el Concilio de Trento, Vaticano II y también para terminar y concluir con las conferencias episcopales latinoamericanas. Santo Tomás de Aquino. Las principales contribuciones de Tomás es cuando él nos habla de la gracia como habitual, cuando él habla de un antropocentrismo. Esto revelaría la mentalidad protestante. Los católicos ven la gracia como la reconstrucción del hombre. Tomás también no se refiere a la relación entre la gracia creada y la gracia no creada, el Espíritu Santo. Hoy decimos que el Espíritu Santo nos ha sido dado y cuando lo aceptamos cambiamos, renacemos, somos rehechos. Eso es gracia creada. También cuando Tomás nos aporta, cuando habla sobre la gracia habitual, que será el énfasis en la orientación espiritual permanente hacia Dios. Tomás enseña que no hay remisión de pecados sin la infusión de la gracia. La principal contribución de Tomás es que hay gracia creada en el hombre. Debemos transformarnos ontológicamente en amantes de Dios. Y Tomás de Aquino nos habla sobre 9 perspectivas sobre la gracia. Entonces solamente las voy a mencionar por lo que es el factor tiempo. Por ejemplo, nos habla de la gracia que eleva, sobre la gracia que es un hábito. La gracia es una cualidad, no una cantidad. La gracia resulta en una nueva naturaleza. La gracia es creada. La gracia es sobrenatural. La gracia es gratuita. La gracia justifica. La gracia santifica. O sea, la gracia es una participación en Dios, en una participación en la bondad de Dios. Entonces, esto es el aporte de Santo Tomás de Aquino sobre la gracia. Ahora hablaremos sobre Martín Lutero, ¿no? Y la gracia. Martín Lutero era muy pesimista en su visión de la existencia humana, que llega a tal extremo de enfatizar la gracia como completamente la obra de Dios en nosotros, que reduce casi a punto de no existencia de nuestra libre respuesta. También se basaba solo en su experiencia, estrechamente relacionada con el punto anterior. Su teología de la gracia está demasiada con su propia experiencia de fe. Se centra en el alma enferma de su experiencia religiosa. También él habla sobre que no hay salvación universal, limita la gracia de Dios a la predicación explícita y la aceptación del mensaje del Evangelio. Esto socava la voluntad universal de salvar de Dios. Y también hay como un dualismo, ¿no?, en su manera de ver y pensar. Su divorcio entre la justificación y el comportamiento moral puede conducir a un dualismo donde la fe es algo separada de la vivencia. Igualmente se puede resultar en la visión del mundo donde no es importante la construcción del mundo de justicia y de paz. Y el concilio de Trento fue el más influente, ¿no?, y tuvo una importancia histórica, y podemos destacar algunos elementos sobre la gracia y la justificación que aportan para una teología de la gracia, ¿no? Y es una respuesta a la reforma protestante para aclarar diversos puntos. Por ejemplo, cuando se habla del decreto sobre el pecado original, ¿no?, en la quinta sesión, en esta sesión sobre el pecado original, Trento declara que Lutero está equivocado sobre el libre albedrío, ¿no? En este caso, cuando el hombre peca, pierde la libertad, no el libre albedrío. Por lo tanto, el pecador es responsable si sigue pecando. No pierde su libre albedrío, sino su libertad, como ya lo dije. Aquí vemos que solo la gracia da la libertad al hombre.
También podemos destacar el siguiente elemento cuando se habla del decreto de la justificación en la sexta sesión. Es importante lo que nos dice Trento respecto a la justificación y es un elemento fundamental, porque podemos hablar con mucha claridad que los seres humanos no pueden ser justificados por el poder de la naturaleza. Hay una necesidad absoluta de la gracia para la justificación. No podemos volvernos hacia Dios sin la gracia. La justificación es también santificación y renovación interior de la persona. También este proceso de justificación implica una libre aceptación por parte de una persona. Una manera de entender el aporte de Trento es: una persona se vuelve activa bajo la gracia para estar lista para recibir la justificación. Uno escucha y cree, acepta la revelación como verdadera, teme la justicia de Dios, espera y confía en la promesa de Dios, comienza a amar a Dios, comienza a odiar el pecado, se determina a recibir el bautismo y a llevar una vida nueva, a guardar los mandamientos, etc. Podemos hablar también de la justicia de las personas justificadas. Hay una diferencia entre decreto y el lenguaje de Lutero. Para él, una persona es justa por la justicia de otro, Cristo. La gratitud total de la gracia significa que el ser humano no tiene precisamente nada que ofrecer. Todo es gracia y gratitud de Dios. Finalmente también me llama mucho la atención en este aporte de Trento cuando se habla del concepto de justicia inherente propia de la persona. Se relaciona con la gracia habitual, que es elevadora. La gracia habitual afirma que no es el poder natural de una persona lo que provoca su elevación, sino un poder sobrenatural de Dios. Por tanto, la justicia inherente significa que somos sobrenaturalmente dependientes de Dios. No es autonomía ante Dios, sino dependencia de la gracia. Vaticano II. Lo fabuloso de Vaticano II respecto a la gracia es que es abierto para el mundo y no solamente para nosotros los católicos, sino que nos da la posibilidad de relacionarnos con nuestros hermanos no católicos, ¿no? Y destaco los siguientes aportes. La gracia como participación divina, don increado, filiación divina adoptiva, inhabitación del Espíritu. Es ese don de Dios, de sí mismo para nosotros. Es la autocomunicación de Dios para nosotros. También cuando se habla de la gracia creada, describe el camino en ti y en mí, cuando aceptamos la gracia increada. La gracia creada es el lenguaje de la transformación. También el documento dogmático Dei Verbum nos aporta mucho cuando nos recuerda que cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. También es interesante cuando en el número 8 de la Lumen Gentium nos habla de la iglesia que subsiste, o sea que la iglesia de Cristo que subsiste en la iglesia católica, pero también hay otras expresiones de fe que también son las iglesias y más allá son religiones. La iglesia abraza a toda la humanidad. Cristo es el único Salvador. La ortopraxis es esencial para lograr la salvación, no la profesión de la doctrina de la fe. Los no cristianos también se pueden salvar si viven según el modelo de la vida del Espíritu. Y finalmente, el aporte que nos da la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, Nostra Aetate, es para mí principalmente el del trabajar juntos. Y finalmente veamos los aportes del CELAM sobre la gracia. Por ejemplo, los aportes que nos da Santo Domingo cuando nos dice que la gracia como poder y tarea de cambio personal y social es el amor mismo a Dios y nos une en comunión con el hermano, nos lleva a la reconciliación, solidaridad, integración y comunión. También Puebla nos da su aporte cuando nos dice: creemos en la eficacia del valor evangélico de la comunión y de la participación para generar la creatividad, promover experiencias y nuevos proyectos pastorales. Y finalmente, la gracia nos convierte en instrumentos de liberación. Liberación es la condición fundamental de la acción de la gracia entrando la historia. Liberación es a la vez personal y social. Bien, hermanos y hermanas, Padre, esto ha sido la segunda parte del curso de Gracia y Pecado.
y los aportes que nos han dado Santo Tomás de Aquino, del Concilio de Trento, Concilio Vaticano II, terminando con lo que son las conferencias episcopales latinoamericanas. Muchas gracias.